aquí. Esta es la lección 10. Jesús abre el camino. La preparamos, ahí está, si lo podemos leer bien. Bueno, hoy vamos a estudiar la lección 10 del mensaje de Hebreos y el título es Jesús abre el camino a través del velo. Y como lo vimos en la lección 5, Jesús, el dador del descanso, en nuestras lecciones se presenta una versión futurista de lo que el autor de Hebreos indica que ya era una realidad para ellos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Se nos indica que lo que era una realidad para los miembros de la Iglesia primitiva son promesas de Dios para el futuro. Pero para ellos era una realidad. Para los que después de la muerte del testador, como vimos la semana pasada, habían recibido la herencia prometida. Porque cuando muere el testador, el testamento se hace efectivo. Y el que recibe la herencia es porque murió el testador. Entonces, ¿cuándo murió el testador? Murió en el año 31. Y ellos habían recibido la herencia prometida, no es para el futuro, y habían entrado en el reposo prometido en el nuevo pacto, el antitipo del sábado y del reposo que obtuvieron los israelitas cuando entraron en Canaán. Y leemos en Hebreos 4, 1 al 3. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. Entonces, ¿cómo está el verbo? En presente. Los que hemos creído, entramos. Nosotros entramos. ¿Y cuándo? Ya entramos. En el pasado. Está hablando de los que creyeron y entraron en el reposo. Ahora, en nuestra lección se nos dijo lo siguiente. Hebreos 4, el 9 al 11, nos invita a mirar hacia el futuro. Nos dice que Dios ha preparado un descanso sabático que está en el futuro. Ahora, pero la palabra autor de Hebreos es que ellos habían entrado. No está hablando del futuro. Ya pasaron casi 2000 años del tiempo en el que el autor de Hebreos y los miembros de la Iglesia primitiva entraban. Y se nos dice que está en el futuro. Surgiere una nueva dimensión para la observancia del sábado. El reposo sabático no solo conmemora las victorias de Dios en el pasado, sino también celebra las promesas de Dios para el futuro. Entonces, ¿qué hay en el tiempo presente? Nada. Eso es el futurismo. Tirar para el futuro lo que Dios prometió hacer hoy. ¿Para qué? Para que no creamos que esa promesa está disponible. El autor de Hebreos indica que por haber entrado en el reposo de la promesa, ellos ya eran parte del templo de Dios, de la casa de Dios, el lugar santuario de Dios, donde Jesús oficiaba el continuo, el antitipo de la casa de Dios sobre la cual fue fiel Moisés. Dejando atrás el atrio, ellos habían entrado en el reposo prometido y habían reposado sus obras y de sus caminos para empezar a recorrer el camino angosto, puestos los ojos en Jesús. ¿A dónde habían entrado? Al templo de Dios, al tabernáculo, al antitipo del tabernáculo, al reino de Dios. Y en Hebreos 3, del 5 al 10 leemos, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Entonces, ¿dónde oficiaba Jesús como sacerdote? En la casa, en el templo del nuevo pacto. ¿Y quiénes eran? Eran los miembros de la iglesia primitiva, el templo de Dios. Por lo cual, el tabernáculo del desierto era un símbolo de lo que Dios haría en el tiempo del nuevo pacto. Y ese tabernáculo, esa carpa, en este caso, estaba formada ¿por quién? Por los que habían creído y habían entrado en el reposo. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado sus obras, como Dios de las suyas. ¿Por qué? Porque antes sus caminos estaban fuera del templo de Dios, en el atrio, donde están los gentiles. Pero el que dejó ese camino y entró por la puerta estrecha al reino de Dios y está recorriendo el camino angosto, reposó de sus malos caminos y de sus malas obras, y ahora está siguiendo otro camino, siguiendo
a Jesús, puesto los ojos en Jesús. Por eso vemos que la versión futurista de nuestra lección, que busca ocultar cuáles son los lugares asolados por el hombre pecado para que no puedan ser reedificados, es típica de los jesuitas, los lobos que vendrían a nosotros vestidos de ovejas. Y se termina de plasmar en la lección de esta semana. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que los autores de la lección son jesuitas? No. Simplemente que esto viene, como Jesús lo anunció, de Jezabel, de la mesa de los borrachos, que los lobos trajeron a nosotros, y el pueblo antista estaría comiendo de esto. Simplemente nos muestra que el que escribió la lección es un ángel de la Odisea, que cree que esta es la verdad, pero no conoce la verdad. Por eso no puede entrar al reino de Dios. Por eso Jesús no puede entrar a él, no puede hacerlo parte del templo de Dios. Y no es parte de la casa de Dios, está fuera de la casa de Dios, está en el atrio, con los gentiles. ¿Y qué dice nuestra lección? Fíjense, esto es la lección del jueves de ayer, 3 de marzo. ¿Qué nos dice la lección? Se argumenta que los creyentes se han acercado al monte de Sión, la Jerusalén celestial, mediante la fe. En este sentido, su experiencia anticipa el futuro. De vuelta, ¿qué es? El futuro, todo es futuro. Por lo tanto, la Jerusalén celestial pertenece al reino de las cosas que se esperan y de lo que no se ve, pero que sin embargo se nos garantiza mediante la fe. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No es para ahora, esto es futuro. Pero vamos a ver lo que decían los miembros de la iglesia primitiva. Si bien es cierto, esto es cierto, no es el significado completo de este pasaje. También hemos llegado al monte de Sión, a la misma presencia de Dios, a través de nuestro representante Jesús. O sea, nosotros no podemos ir, pero Jesús fue. Y nosotros nos quedamos acá, dice. Sin embargo, el propósito de Dios se cumplirá a futuro. Ahora, Jesús, ¿no?, lo que estaba haciendo era oficiando en la casa de Dios, que eran los miembros de la iglesia primitiva, no estaba en otro lado. Ellos eran la casa de Dios y eran el cuerpo de Cristo. Ahora, pero el futurismo tira esto para el futuro y nos quita la verdad presente. Como vimos en el estudio de la semana pasada, esto no es así. El autor de Hebreos indica que las promesas del nuevo pacto, el testamento anunciado a nuestro favor, estaban y están disponibles para nosotros desde el momento de la muerte del testador. ¿Cuándo se hizo efectivo el testamento? Cuando murió el testador. La muerte del que hizo el pacto, el testamento, las promesas, indicándonos, como anunciaba la profecía del santuario y como Dios lo anunció por medio de Isaías, que Jesús es el testador, que Jesús es Jehová, el que hizo la promesa, el que anunció, es el que se hizo hombre, murió y nos salvó. Justamente al hablar, decir que el testador, el que hizo el pacto, es el que murió, no está diciendo que Jesús es Jehová, que Jehová se hizo hombre. Hebreos 9, 16 al 17, porque donde hay testamento es necesario es que intervenga la muerte del testador. Ahora, el testamento es el pacto. ¿Y quién murió? El que hizo el pacto. ¿Quién lo hizo? Jehová. Porque el testamento con la muerte es confirmado. De otra manera, no es válido entre tanto que el testador vive. Y en Isaías 43, del 10 al 12, Dios anunció lo que pasaría. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. O sea, estas palabras Dios las dejó para que entendamos quién es Él, quién es el testador. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Quién es el que anunció? Jehová. ¿Quién salvó? Jehová. ¿Había otra persona aparte de Jehová que pudiera salvar? No. Dice, yo anuncié, yo soy el que anuncio, yo hice el pacto, yo soy el testador. Y salvé, yo soy el testador que murió. E hice oír, yo les hago oír estas palabras. Y no hubo entre vosotros Dios ajeno, vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Y por eso, en la profecía del santuario, él lo anunció también claramente, Levítico 16, del 8 al 9. Y echará suertes Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová. Uno representa a Jehová,
el antitipo de ese macho cabrío sería Jehová, y otra suerte por Azazel. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Entonces, ¿quién moriría? El testador, Jehová. Y por eso, en Apocalipsis 12, vemos que cuando Jesús triunfó, cuando murió y resucitó, entonces ese testamento estuvo disponible. Por eso se nos dice claramente, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora, no en el futuro, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. ¿Cuándo? Ahí, ya vino. Esto es Pentecostés del año 31, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido. Ahora, los que recibieron la promesa también vencieron. Los que eran esclavos del pecado y estaban esclavos en el reino del pecado y la muerte. Ahora habían salido de ese reino, habían entrado al reino de Dios y habían podido vencer. Y ellos le han vencido también por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Siguieron al Cordero hasta la muerte. Y por eso el dragón los persiguió, y cuando vio al dragón, sí, Gerardo. Sí, eso lo vemos después, cuando terminemos la lección. Entonces, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón. ¿Por qué? Porque esa mujer estaba dando a luz a sus hermanos y él quería impedirlo. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente del desierto a su lugar, donde sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Ahora, eso es lo que pasó. Entonces la mujer vestida de sol siguió dando hijos y Satanás quería impedirlo, y hasta que no echó por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad, hubo hijos de Dios que lo vencieron, porque los últimos que asesinó lo vencieron en ese hecho. Ahora, ¿cuál es el objetivo justamente de presentar nuestras cosas en nuestra lección? Ocultar de nuestra vista la realidad de las promesas del nuevo pacto, que hay una puerta abierta por la que Jesús nos llama a entrar, para evitar que los lugares asolados, el lugar santuario de Dios, el nuevo pacto, sean encontrados y reedificados, para que no conozcamos cuáles son los lugares que hay que reedificar, para que no haya 144.000 adventistas que, como Dios le mostró en Juan en su primera visión, después de entrar por la puerta estrecha al lugar santuario de Dios y recorrer el camino angosto que lleva a la vida, lleguen a la ciudad de Dios, a la Nueva Jerusalén, entren por las puertas de la ciudad de Dios, sean puestos como el antitipo de la mesa de los panes de la proposición de Dios a su pueblo, y sean hechos columnas del templo de Dios. O sea, porque si los lugares asolados son reedificados, va a haber una luz que Satanás no va a poder apagar, no va a poder hacer lo que hizo después de los 1260 años. Ya no va a poder echar más por tierra el lugar santuario de Dios. Y por eso vamos a leer dos frases o dos párrafos que Elena dejó, uno en Conflicto de los Siglos y el otro en Primeros Escritos, dice ella. Las verdades que se encuentran explicadas con la mayor claridad en la Biblia, palabras claras, han sido envueltas en dudas y oscuridad por hombres doctos, que con ínfulas de gran sabiduría enseñan que las Escrituras tienen un sentido místico, secreto y espiritual que no se echa de ver en el lenguaje empleado en ellas. Estos hombres son falsos maestros. O sea, el que enseña algo que es contrario al lenguaje directo de la Biblia es un falso maestro, está engañado. Fue a personas semejantes a quienes Jesús declaró: no conocéis las Escrituras ni el poder de Dios. El lenguaje de la Biblia debe explicarse de acuerdo con su significado manifiesto, a no ser que se trate de un símbolo o figura. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el autor de Hebreo dice: nosotros entramos, y entraron, eso no es simbólico, entramos en el reposo. Un hecho que se cumplió en ese tiempo. Si muchos teólogos no comprenden mejor la palabra de Dios, es por la sencilla razón de que cierran los ojos con respecto a unas verdades que no desean poner en práctica.
Ahora, y esto es triste, porque si uno cierra los ojos a la verdad no lo puede salvar. Y en Primeros Escritos, página 96, leemos: no es necesario poner innumerables palabras en el papel para justificar lo que habla por sí mismo y resplandece en su claridad. La verdad es directa, clara, sencilla, y se destaca audazmente en su propia defensa, pero no sucede así con el error. Este es tan tortuoso que necesita una multitud de palabras para ser explicado en su forma torcida. Y por eso vamos a ver las palabras claras, directas y sencillas, la verdad directa, clara y sencilla que Dios nos presenta. Ahora, ¿a dónde se había acercado el pueblo de la iglesia primitiva? Y leemos en Hebreos 12, 22 al 24: os habéis acercado al monte de Sión. Que el monte de Sión, donde estaba Jerusalén, era un símbolo del reino de Dios. En Jerusalén había dos montes, el monte de Sión y el monte Moria, donde estaba el templo. Y el templo de Dios estaba separado del pueblo. Ahora, pero Dios dijo que iba a poner su fundamento, una piedra, el fundamento de su templo, donde en Sión, no en Moria. Iba a estar en medio del pueblo de Dios, el templo de Dios, porque Dios iba a poner su santuario en medio de su pueblo. Y por eso el autor de Hebreos dice: os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, al antitipo de Jerusalén, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todo. A Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto. ¿A dónde se habían acercado? A la verdadera ciudad de Dios, al antitipo de Jerusalén, al antitipo del templo, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Os habéis acercado. No está hablando de la segunda venida, está hablando de lo que había pasado con los que habían entrado en el reposo prometido por Dios. ¿A dónde llegarían los sellos del pueblo adventista antes del comienzo del tiempo de angustia? Es la promesa de Jesús cuando reedificara los lugares desolados. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. ¿Dónde va a estar? Va a ser una columna en el templo de Dios, porque va a reedificar ese templo con piedras vivas. Y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén. O sea, ¿qué va a pasar? Va a ser parte de la Nueva Jerusalén. ¿Cuándo? Antes del comienzo del tiempo de angustia. Porque la Nueva Jerusalén es un símbolo de la esposa del Cordero, la iglesia triunfante, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Entonces, esa es la promesa para el pueblo de Dios. Y la promesa es directa, clara y sencilla. Ahora tiene que cumplirse esa promesa. Y Dios le mostró a Joel justamente su primera visión, que esa promesa es para nosotros, porque en esa visión, como dice ella, Dios me ha mostrado el camino que el pueblo adventista ha de recorrer en viaje a la santa ciudad. ¿Dónde está el pueblo adventista? Estaría en el atrio, porque todavía no había entendido cuál era justamente el camino, ni la puerta por la que tenía que entrar. Ahora, pero recorriendo ese camino, al final va a llegar a la ciudad de Dios. Alcé los ojos y vi un sendero recto y angosto, trazado muy por encima del mundo. El pueblo adventista andaba por ese sendero en dirección a la ciudad, que se veía en su último extremo. En el comienzo del sendero, detrás de los que ya andaban, había una brillante luz que, según me dijo un ángel, era el clamor de medianoche. Entonces el pueblo adventista sería despertado, las vírgenes serían despertadas por el clamor de medianoche, y tendrían que agarrar sus lámparas, y guiadas por la luz de sus lámparas, tendrían que verificar lo que escucharon. Y esa luz tenía que guiarlas hasta llegar a la ciudad de Dios. Esta luz brillaba a todo lo largo del sendero y alumbraba los pies de los caminantes para que no tropezaran. Delante de ellos iba Jesús, guiándolos hacia la ciudad. Y si no apartaban los ojos de él, iban seguros. ¿A dónde entraron? Al templo de Dios. ¿Y dónde está la ciudad? Simbólicamente dentro del templo de Dios, porque no hay diferencia entre la ciudad de Dios y el templo de Dios, pero en el templo está simbolizada por la mesa de los panes de la proposición de Dios. Al final del camino, los vencedores, cuando ya están sin levadura,
son puestos en la mesa de los 12 panes de la proposición de Dios a su pueblo. Y en Apocalipsis 14, bueno, se nos muestra que va a haber 144.000 que van a llegar al final del camino. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. ¿Qué pasa? Estas son las primicias de la esposa del Cordero. No son todos los redimidos de la última generación. Son las primicias que se cosechan en la iglesia adventista. Por eso Elena dice, primeros escritos, página 71, los que reciban el sello del Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia. Fíjense, antes del tiempo de angustia, deben reflejar plenamente la imagen de Jesús. Ahora, ¿qué es lo que busca Satanás? Que creamos que todas las promesas son para el futuro, para la segunda venida, y que nadie va a poder tener el sello de Dios ahora. ¿Qué pasa si alguien no tiene el sello de Dios? Porque cuando Jesús separe el trigo de la cizaña, el trigo van a ser los que reciban el sello de Dios y el resto va a ser dejado. Eso es lo que quiere el príncipe de este mundo. Por eso, justamente, en medio nuestro, los lobos habrían traído otro alimento, no el que viene de la palabra de Dios. Y estaría la comida y la bebida de los borrachos. Ahora, ¿cuándo empezarían a recorrer el camino angosto? ¿Cuándo? En la que llegaría a ser la última generación, los que esperaran pacientemente, como Dios les mostró en el Juay, encontraran la puerta abierta, encontraran al santo, al verdadero Jesús, y comprendieran el misterio del santuario. Porque el Jesús que conocían los adventistas no era el verdadero. No habían encontrado el verdadero Jesús. En 1888, Wagons y Jones empezaron a mostrar una faceta, la que encontraron en Hebreos 2, del verdadero Jesús. Pero fue rechazada por los adventistas porque contradecía los errores que habían aceptado. Ahora, pero esta es la visión del santuario. Fíjense lo que se le dice a Elena. Esta es la segunda visión del santuario. Dijo el ángel, ¿ha fallado la palabra de Dios? ¿Ha faltado Dios en cumplir sus promesas? ¿Y cuál es la respuesta? No, ha cumplido cuanto prometió. Jesús se ha levantado a cerrar la puerta del lugar santo del santuario celestial. O sea, por ellos pensaban que la puerta del lugar santo se había cerrado. ¿Y qué le dicen? No, no. Jesús se ha levantado a cerrar, en cualquier momento lo va a cerrar. Pero se va a cerrar, si se cierra la puerta, ya nadie puede entrar. Pero tiene que haber 144.000 personas que van a ser hechas columnas del templo de Dios. No puede estar cerrada. Jesús se ha levantado a cerrar la puerta del lugar santo del santuario celestial y ha abierto una puerta en el lugar santísimo y ha entrado a purificar el santuario. ¿Qué le está diciendo? En 1844 empezó el juicio investigador. Todos los que esperan pacientemente comprenderán el misterio. O sea, ¿quiénes van a entenderlo? En la última generación, los que estén esperando pacientemente la segunda venida, habrán entendido el misterio del santuario. Ellos no entendían, que Elena no entendía, y ningún adventista entendía, pero la última generación no entendería, porque serían hechos parte del templo de Dios. Y después, otro párrafo de lo que ella escuchó. Jesús dijo a los ángeles que todos cuantos lo hallaran. ¿Por qué? Porque había que buscar y encontrar la puerta abierta. Había que buscar y encontrar al verdadero Jesús. Entonces, todos cuantos hallaran al verdadero Jesús, al santo, al verdadero, como se identifica él, comprenderían la obra que iba a efectuar, o se entenderían qué estaría haciendo el santuario, porque tenía que entender el Evangelio del Reino de Dios. Vi que mientras Jesús estuviera en el santuario, se desposaría con la nueva Jerusalén, dice Elena. ¿Por qué? Porque justamente el juicio investigador son las voces del Cordero, donde Jesús confiesa el nombre de los vencedores. Ahora, fíjense este interesante esto. Se me ordenó entonces que observara los dos departamentos del santuario celestial. La cortina o puerta estaba abierta y se me permitió entrar. ¿Dónde entró? Sí, en el santuario. Y Dios le mostró que la puerta del lugar santo estaba abierta. Estaba abierta la puerta. Y ella pudo entrar, como un símbolo para mostrarle que nosotros también tenemos que entrar. Pero primero tiene que encontrar esa puerta, tiene que encontrar a Jesús para poder entrar. En el primer departamento vi el candelabro de 7 lámparas, la mesa de los panes de la proposición,
el altar del incienso y el incensario. Todos los enseres de este departamento parecían de oro purísimo y reflejaban la imagen de quien allí entraba. ¿Qué le quería mostrar Dios? Estos elementos que ya describió, los que vemos en esta figura, son un símbolo que representan a los que entran. La lámpara, la menorá, es un símbolo que representa a los que entran, a los que reciben al Espíritu Santo la promesa. Porque el candelabro es un símbolo del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Vi que Jesús, y también el altar del incienso, porque de ahí suben las oraciones de los santos, que quiere decir que ahí tiene que haber un santo orando. Y a su lado va a estar Jesús agregando incienso a sus oraciones. Y la iglesia triunfante, justamente, es un símbolo, es una profecía de los que van a entrar por la puerta estrecha, como panes cocidos con levadura, y van a ser transformados por Dios en panes y levadura. Al final del camino van a llegar a ser parte de la mesa de los panes de proposición, que es un símbolo de la iglesia triunfante, la Nueva Jerusalén. Y esto es lo que Dios le mostró en el Juan. Entonces, ¿quién va a entender esto? En la última generación lo entenderíamos. Y sin entenderlo, no podríamos ser hechos parte del templo de Dios. No podríamos entrar por la puerta estrecha sin encontrar la puerta, sin entender a dónde se entra por esa puerta. Perdóname, Cristian, vos Sí. dejaste de compartir la pantalla porque se me llenó de Gerardo Sittler y no hay nada más. No dejé de compartir. A ver, volvemos un poquito acá. Ahora vamos a dejar de compartir. Y empezamos a compartir. Por favor, no manden mensajes mientras estudiamos la lección. Después vemos el otro tema. A ver si ahora te aparece en la pantalla. Sí, ahora sí. Ok, perfecto. Gracias. Bueno, entonces, en el santuario simbólico en el que ofició Moisés están representados la puerta y el camino que se abrieron cuando el testador venció el pecado de la carne y murió, en el antitipo del altar del sacrificio. Porque todo esto es simbólico y la profecía se cumplió. Ahora, lo primero que tenía que pasar es que muriera el Cordero de Dios, que aquí fuera ofrecido el macho cabrío, que representa a Jehová, y eso se cumplió. Entonces esta profecía ya no está más en pie, se cumplió, y se abrió el camino. La fuente representa la justicia de Cristo, donde tenemos que lavarnos para poder entrar vestidos de vestiduras blancas, vestidos con la piel del Cordero, a la casa de Dios para ocupar el lugar que Jesús tenía acá, y que tomó nuestro lugar acá, en el atrio, en el reino del príncipe de este mundo, para morir ahí, para que nosotros pudiéramos vivir en la casa de Dios. Y por eso solo podemos entrar por la puerta estrecha, tomando el lugar de Jesús, el verdadero Jesús. Y por eso tendremos que encontrarlo. Y cuando Jesús murió, porque Jesús es el testador, por el que murió, el que se hizo hombre es el Dios fuerte, el Padre eterno, Él es el príncipe de paz. Entonces, en este santuario simbólico, en el que ofició Moisés, están representadas la puerta y el camino que se abrieron cuando el testador venció al pecado de la carne y murió, en el antitipo del altar del sacrificio, en el atrio, símbolo del reino del príncipe de este mundo. Entonces se abrió esta puerta, la fuente estuvo disponible, ya no era la simbólica, sino la real, y la puerta estaba abierta. Y el camino estaba abierto para que fuéramos a la presencia de Dios, o sea, para que Dios viniera a morar en nosotros. ¿Por qué? Porque el testador ya había muerto en nuestro lugar, en el atrio, en el reino del príncipe de este mundo, en medio de la gran ciudad que se llamaba Babilonia sobre Egipto. Y esta es la puerta por la que los pecadores podríamos entrar para salir del reino del príncipe de este mundo, donde estamos esclavizados, y entrar al reino de Dios, al templo de Dios, el tabernáculo de Dios, en la casa de Dios, y empezar a morar en la presencia de Dios. La casa, el lugar de su reposo, donde está el camino angosto que los pecadores podríamos recorrer, reposando en nuestros malos caminos y de nuestras malas obras, hasta llegar a ser vencedores y como panes sin levadura y ungidos con aceite, habiendo sido transformados en imagen de Jesús, ser puestos en la mesa de los panes de la proposición de Dios a su pueblo, símbolo de la iglesia triunfante, la esposa del Cordero, la nueva Jerusalén. Eso es lo que justamente Dios anunció en forma simbólica.
Y vamos a ver los dos velos, porque hay dos velos. En el tabernáculo, en la tienda de Dios, porque Israel moraba en tiendas y Dios también murió en tiendas. Hará un tabernáculo para mí, moraré en medio de ellos, le dijo a Moisés. O sea, ellos moran en tiendas, yo también voy a morar en una tienda, en medio de ellos. En la tienda de Dios, que estaba en el santuario del desierto, había dos cortinas, dos velos, que separaban el atrio del lugar santo y el lugar santo del lugar santísimo, y ocultaban la vista, de la vista el interior del lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, el pecador llegaba solamente hasta el atrio, y frente al altar ofrecía la ofrenda, y después el oficio lo seguía a él durante el continuo sacerdote, que tomaba la sangre del animalito y después de lavarse la fuente, símbolo de lo que tenía que pasar con nosotros, entraba a la casa de Dios llevando esa sangre para oficiar el continuo. Y terminaba en algunos casos asperjando la sangre en el velo, como forma de decir que el pecado, que era quitado el pecador con la sangre de ese corderito, era transportado al santuario y se lo dejaba a la presencia de Dios, porque Dios es el que lo perdonaba. Y entonces ahora Dios cargaba ese pecado en su casa y él era responsable de pagar. Eso es lo que pasaba durante el continuo. Y al día de la expiación venía el sumo sacerdote. El pueblo no podía entrar. En el día de la expiación no había nadie acá. Solo estaba el sumo sacerdote. Y él tomaba el macho cabrío, sobre el que caía la suerte por Jehová, lo ofrecía en expiación, confesando sobre él los pecados de ignorancia del pueblo, y ese pecado era trasladado a la presencia de Dios. Y el pueblo quedaba totalmente limpio, y todo su pecado ya había sido trasladado al santuario. ¿Y qué pasaba con los pecados que no habían sido trasladados al santuario? Y no eran perdonados por Dios, porque el que justifica, el que perdona es Dios, de forma gratuita. Pero si alguien no lleva sus pecados a la presencia de Dios, para que Él los cargue, y los sigue cargando Él, porque está previsto, está hecha la provisión para el perdón de todos los pecados, pero solo son limpiados de nosotros los pecados que Dios nos perdona, porque nosotros los confesamos y nos arrepentimos. Si no, no. Porque no hay otra ruta para el pecado. Esto es en vez de la ruta del dinero que nosotros escuchamos por acá, esta es la ruta del pecado. O sea, de Satanás va al pecador, el pecador peca, está contaminado, y Dios lo limpia gratuitamente. Ese pecado ahora va al santuario. Y en el día de expiación, a los pecadores que confesaron todos sus pecados conscientes, Dios los limpia los pecados de ignorancia. Y ahora quedan totalmente limpios. Y todo el pecado queda ¿dónde? En el santuario, en la casa de Dios. Sí. El sumo sacerdote tomaba el cordero que era por Jehová. Lo Sí. sacrificaba en el altar, ¿verdad? Sí. Ah, está bueno, sí, porque nunca lo había escuchado eso. Pero sí, es No, lógico. sí. Tenía que morir en el altar. altar. Es lógico. Entonces, y después entraba con esa sangre sobre la que había confesado los pecados del pueblo. Ahora, ¿quién hizo esa obra? ¿Dónde murió el cordero? ¿Cuál fue el antitipo de eso? ¿Quién es ese macho cabrío? Jesús. Claro. ¿Quién cargó todos nuestros pecados en él como sumo sacerdote? Jehová. Como dice Isaías 53, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. O sea, el árbol, Jehová, el Dios fuerte, el Padre eterno, le cargó en su renuevo, en él mismo hecho hombre, después de vencer. Cuando el renuevo decidió, al final, poner su vida por amor a nosotros, porque no había otra forma, como él le oró a su Padre. Si es posible, pase de mí esta copa. No, no había. No había otra forma en que nosotros pudiéramos ser redimidos, ni que el santuario pudiera ser purificado. No había otra forma. Entonces, cuando el Cordero de Dios se decidió a poner su vida en expiación por nuestros pecados, por el gozo puesto delante de él, entonces Dios, Jehová, como nuestro sacerdote y sumo sacerdote, cargó en él el pecado de todos nosotros. Y ahí murió. Y ahí se manifestó nuestra justicia y la justicia de Dios, porque solo con esa sangre el santuario puede ser purificado. Ahora, lo que hacía durante el continuo y la expiación Israel era un símbolo.
porque los pecados, el pecado de Adán y el de Eva, fue perdonado por Dios y Él lo cargó. Y lo mismo pasaba durante el tiempo en el que los israelitas hacían durante el continuo pedir perdón. Pero ¿qué pasaba en el día de la expiación? Simbólicamente, también eran quitados de ellos los pecados de ignorancia. ¿Y quién los perdonaba? Dios los perdonaba. Y se iban acumulando. Pero la sangre del macho cabrío simbólico, ese no podía quitar los pecados. Simbólicamente el santuario era purificado, pero los pecados realmente quedaban en Dios porque no había pagado. Hasta que no trajo su cordero, no tenía con qué pagar. El pecado de Adán, de Eva, los de Abel, que confesó, todos los de los hijos de Dios, estaban cargados en el santuario. Y recién el santuario va a ser purificado después de que termine de ser ensuciado, después de que Jesús confiese el nombre de todos los vencedores. En la última generación, empezando por los 144.000 y siguiendo por la gran multitud. Recién cuando todo el pueblo de Dios, todos los vencedores estén limpios de pecado y sin mancha del templo de Dios, y el templo de Dios esté cargando todos los pecados perdonados, recién ahí, lo último que se hace en el día de la expiación es purificar el santuario con la sangre del cordero, porque esa es la justicia de Dios, que Dios manifestó en la cruz. Ahora, esa sangre es la justicia de Dios, y con esa sangre Dios va a ser declarado justo. Por eso, esto tendríamos que entenderlo, porque ese es el camino que tenemos que recorrer. Ahora, si nosotros no estamos dentro del templo de Dios, y al final del tiempo de nuestra prueba no somos puestos en la mesa de los panes de proposición, y no vamos a ser juzgados, porque Jesús no va a confesar nuestros nombres, y nuestros nombres van a pasar para el juicio del milenio, y van a ser investigados con todos los nombres de los impíos a los que Jesús borró el libro de la vida y no confesó en las bodas. Por eso es importante que entendamos el Evangelio y conozcamos la verdad y entendamos el camino al santuario. Por eso Dios nos dijo claramente que esa era nuestra misión, que los que esperaran pacientemente entenderían el misterio y encontrarían a Jesús y entrarían y serían hechos columnas del templo de Dios. Entonces, sigamos adelante. Durante el continuo, como había ocurrido con Adán y Eva cuando fueron sacados del Edén, del lugar santuario de Dios, donde Dios tenía su trono, y Dios edificó un altar frente a las puertas del Edén, afuera del Edén. El pueblo de Israel no podía entrar al tabernáculo, ¿no? Como Adán y Eva no podían entrar de nuevo al jardín del Edén, al templo de Dios, el pueblo de Israel no podía entrar al tabernáculo. Solo tenía acceso al atrio, al altar de sacrificio, a donde, siguiendo el camino establecido en la ley y la gracia, traía sus ofrendas, símbolos del Cordero de Dios, confesaba sus pecados sobre ella y justamente la sacrificaba. Cada uno la sacrificaba. El padre de familia que traía el corderito lo sacrificaba. Y más allá de ese punto, el pueblo de Israel no podía pasar. Estaba cerrado para ellos el camino que los llevaría a entrar en la casa de Dios y morar en su presencia. Luego, habiéndose lavado y purificado con el agua de la fuente, los sacerdotes llevaban la sangre de la víctima inocente sobre la que había sido colocado el pecado, para expiarlo, para quitarlo al pecador. La sangre que era un símbolo de la sangre del testador, y entraban con ella por el primer velo a la casa del testador, la casa del que ya había perdonado los pecados confesados, y depositaban los pecados allí, en la casa de Dios, asperjando la sangre sobre el segundo velo. Y esto es lo hermoso del Evangelio. Aunque justamente es lo que Satanás quiere negar, lo que Dios hace por misericordia, por gracia. Y finalmente, en el día de la expiación, el sumo sacerdote echaba suerte sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Acá me faltó la Z. Y después de confesar los pecados de todo el pueblo sobre el macho cabrío sobre el cual caía la suerte por Jehová, lo sacrificaba y entraba con su sangre en el lugar santísimo, detrás del segundo velo, para expiar los pecados de ignorancia de los que habían sido perdonados de todos sus pecados conscientes, trasladándolos al santuario. Y después de que el pueblo hubiera sido limpiado de toda mancha de pecado, purificar el santuario con su sangre, con la sangre del cordero.
Y por eso cuando Dios cargó todos nuestros pecados en su Cordero, y Él murió en el antitipo del atrio, en medio de la gran ciudad del dragón, que se llama Babilonia, Sodoma de Egipto, se cumplió la profecía de todas las ofrendas que se ofrecían en el atrio, sobre el altar de sacrificio, y dejaron de estar en pie. Porque cuando la profecía se cumple, ya no es una profecía, se cumplió. Y dejaron de estar en pie el sacerdocio levítico, los sacrificios simbólicos y las ceremonias que se hacían con la sangre de los animales simbólicos. Y pasó eso, ya no estaba más en pie. Y ahora había un camino abierto. Entonces, todas las cosas simbólicas del santuario, las figuras y sombras de las cosas celestiales, fueron reemplazadas por las cosas celestiales mismas, como dice el autor de Hebreos, y se manifestó el camino al lugar santísimo. Quedó abierto el camino por el que los hombres podríamos entrar al lugar santísimo, para morar en la presencia de Dios. Y comenzó el sacerdocio de Jesús. Y esto para muchos adventistas es un misterio. Vamos a leer Hebreos 9, del 6 al 10. Y así dispuestas las cosas, de la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios de culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo, porque es un pecador. Y tenía que ofrecer esa sangre por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. O sea, mientras había sacrificios de animalitos simbólicos, el camino al lugar santísimo estaba cerrado. ¿Por qué el lugar santísimo? ¿Dónde está Dios? A la presencia de Dios. Nadie podía entrar a la presencia de Dios. Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. A ver, ¿cuál es la primera parte del tabernáculo? El lugar santo. Porque el tabernáculo es la carpa. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que hacían los sacerdotes con la sangre de los animalitos durante el continuo ya no estuvo más en pie, porque los sacrificios dejaron de hacerse, tenían que dejar de hacerse, y el sacerdocio levítico ya no tenía sentido. Y no habría más sacerdocio. Y por eso Jesús se retiró del templo de Jerusalén. El velo se rasgó de arriba abajo y Jehová se retiró del templo de Jerusalén, porque había terminado el tiempo en el que estas ofrendas tenían que ofrecerse, porque había venido la verdadera ofrenda. La realidad había reemplazado a lo simbólico. Lo cual es un símbolo para el tiempo presente, es el autor de Hebreos. ¿Por qué? Porque el autor de Hebreos está escribiendo en el tiempo en que en Jerusalén se seguían haciendo sacrificios, porque había pasado el tiempo, Jehová se había retirado del santuario y los judíos seguían haciendo sacrificios, los que no habían querido entrar al reino de Dios, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practique ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Es algo transitorio, hasta que la profecía se cumple. Entonces, ese camino se abrió. Había un nuevo camino por el cual los hombres ahora podían llegar a la presencia de Dios, hasta el trono de la gracia. Y bueno, y este camino simbólico empezaron a recorrer justamente el antitipo del simbólico, el verdadero, empezaron a recorrer los miembros de la iglesia primitiva. Y la pregunta es, para los adventistas, séptimo día, ¿los miembros de la iglesia primitiva entraban en el lugar santo o en el lugar santísimo? ¿Dónde entraban? Y por eso tenemos que entender bien de qué se trata. Ahora, porque el lugar santísimo es el lugar donde habitaba la presencia de Dios en el tabernáculo del desierto, donde tenía su trono, donde Dios tenía su trono, y es un símbolo de dos cosas. Primero, es un símbolo del lugar donde se encuentra la presencia de Dios en el cielo, en lo que nosotros estamos en el cielo, o sea, no en el espacio de nuestra creación, no en esta tierra ni en los cielos conocemos, sino en los cielos de los cielos. El lugar donde está el trono del Dios omnipresente. Fíjense, porque el que Dios esté en los cielos de los cielos, donde Satanás se levantó en contra de él,
no le impide, como Él es omnipresente, estar también como nosotros. El lugar donde en el día de la expiación se llevaría a cabo el juicio investigador. Fíjense, Daniel 7 habla, se le muestra a Daniel que fueron puestos tronos y los millones y millones de seres creados que no cayeron, se sentaron a ese juicio, estaban ahí como testigos. Pero eso no ocurre en la tierra. Entonces, el lugar santísimo, que representa el lugar donde está el trono de Dios y donde Dios habita, representa no solamente el lugar que estaba en el santuario aquí en la tierra, sino a toda la habitación, donde están todos los seres no caídos. Pero por otro lado representa el lugar donde Dios habitaría con sus hijos, porque el santuario es el camino para el hombre caído, para que pueda reencontrarse con Dios. Por eso es un símbolo del lugar donde el Dios omnipresente habitaría y pondría su trono en el tiempo del nuevo pacto, cuando el reino de los cielos se acercara a los hombres y ellos pudieran entrar en el reino de Dios, en el lugar de su santuario y morar en su presencia, morando al abrigo del Altísimo. Y esa es la promesa para nosotros en tiempo de angustia: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Por eso, cuando Jesús murió, en el antitipo del altar del sacrificio, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasgó de arriba abajo, simbolizando que se había acabado la separación que había entre ambos departamentos. Y como anunciaba la profecía, todo el tabernáculo, símbolo del lugar donde Dios pondría su trono y moraría con su pueblo en el tiempo del nuevo pacto, llegó a ser santísimo, como leemos en Ezequiel 43:12. Esta es la ley de la casa, porque Dios anunció por medio de Ezequiel y por medio de Jeremías el nuevo pacto. Y esta sería la ley de la casa, del templo del nuevo pacto, sobre la cumbre del monte, o sea, sobre el monte Sión, ya no sobre el monte Moria. El recinto entero, todo en derredor, será santísimo. Y aquí, esta es la ley de la casa. ¿Por qué? Ya no habría separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. En ese tiempo, el segundo velo era importante porque cuando los sacerdotes entraban y Dios manifestaba su gloria por medio de la Shekinah, si ellos veían la gloria de Dios, morían. Entonces, el velo tenía sentido protegerlos. Ahora, no habría separación, porque Dios ya podría morar con los hombres y en los hombres. Entonces, después de redimirnos de la esclavitud en el reino del pecado y la muerte, el antitipo de Egipto, con la sangre de su cordero, y pintar los postes y el dintel de la puerta de su casa con la sangre de su cordero, Dios puso su trono en el antitipo del tabernáculo, el templo que le empezó a edificar Jesús con piedras vivas. Se sentó en ese templo, en su trono, y a su lado se sentó Jesús. Y empezó el consejo de paz que habría entre ambos, el continuo. Y ese consejo de paz es a favor de todos los que oyeran, creyeran y obedecieran al Evangelio del Reino de Dios. Lavaran sus ropas en el agua de la fuente y vestidos con vestiduras blancas, entraran en su casa para comer la cena de Pascua que Él se habría preparado. Ahora, la profecía que ya era una realidad del tiempo de la iglesia primitiva, Zacarías 6, del 12 al 13. Y la verdad es diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: y aquí el varón cuyo nombre se renueva, el cual brotará de sus raíces. ¿Había brotado? Claro que sí. A Jehová le había salido un renuevo. ¿Cuándo? Cuando engendró a Jesús. Y nació con la carne de David. Ahora, y después de vencer, él edificaría el templo de Jehová y edificará el templo de Jehová. ¿Era realidad el tiempo de Dios? Sí, porque los miembros de la iglesia primitiva eran parte del templo de Dios, porque Jehová había puesto en Sión, por fundamento, una piedra, como dice Isaías 28:16. A Jesús, que él era la piedra de ángulo del templo de Jehová, y sobre esa piedra estaba edificando el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová. ¿Y quién llevaría gloria? Jehová, porque es el templo de Jehová, y Jehová pondría su trono en este templo, se sentaría y dominaría su trono. ¿Dónde pondrá su trono? En este templo. Y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos.
O sea, el trono de Dios no solamente estaría en el cielo, sino estaría acá, en la tierra, en el templo que edificaría Jesús. Por eso, Oseas 6, 1 al 3 dice lo siguiente: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará. Porque Jesús moriría, como Él dijo, citando Oseas, tenía que resucitar en el tercer día, y viviremos delante de Él. Entonces, cuando el testador hubiera muerto y resucitado, el pueblo de Dios, los que creyeran y entraran en reposo de Dios, vivirían en la presencia de Jehová. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida. Y vendrá a nosotros. ¿Quién vendría a nosotros? Jehová. Por eso, los cristianos eran parte del templo de Jehová, porque Jehová había venido a morar en ellos y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Entonces, cuando se acabó la separación entre el lugar santo y el lugar santísimo, ¿es para qué? Para que Dios pudiera venir a morar con sus hijos en la casa que le había preparado. Entonces, todo aquel que creía en el Cordero de Dios era lavado en la fuente y era vestido con el manto de la justicia de Cristo. Y entraba por la puerta estrecha, por Jesús, a la presencia de Dios. Era hecho parte del candelabro, porque el Espíritu de Jehová, el Señor, estaba morando en él, porque Jehová había venido a morar en él, y Jehová ponía su trono en él, porque el arca es un símbolo del trono de Dios, y él vendría a morar, y pondría su trono ahí, y a su lado sentaría a Jesús. Por eso Jesús dijo: el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y en él se llevaría a cabo el continuo. Y cuando él se arrodillara, Jesús estaría con él, agregando incienso a sus oraciones. Y tendría que seguir ese camino angosto hasta llegar a ser vencedor y ser puesto en la mesa de los panes de la proposición de Dios. Y podría hacerlo porque Dios estaría morando en él y Dios haría sus obras. Porque ya no estaría más en el atrio de sus caminos, sino estaría siguiendo el camino de la santidad, siguiendo las pisadas de Jesús. Esto es lo que pasó cuando Jesús sembró la semilla del reino en el corazón de sus discípulos por 40 días. Ellos entendieron cuál era el camino y cuál era el evangelio. Y en Pentecostés entraron a la casa de Dios y empezaron a recorrer el camino angosto, puestos los ojos en Jesús. Por eso la profecía decía, Salmos 118, 19, 23, abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jehová, porque por esa puerta se entra la presencia de Jehová. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. ¿Quién es la puerta de Jehová? Jesús, el verdadero Jesús. Él es la puerta estrecha. Te alabaré porque me has oído, me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos, porque el que es la piedra del ángulo es también la puerta, y es el camino. ¿Qué vendría a ser Dios en nosotros? Vendría a darnos la herencia prometida en su testamento. Vendría a cumplir con todas y cada una de las mejores promesas del nuevo pacto. El pacto de Dios con Abraham y con el Mesías, la simiente de Abraham. Primero, justamente nos tendría que redimir, ¿no? Tendría que pagar por precio, el precio de nuestra redención, y nos libraría del reino de la potestad de las tinieblas, y nos trasladaría a su reino, el reino de su amado Hijo, y nos haría nacer de nuevo, nos engendraría de nuevo como sus hijos y hermanos de Jesús, para que su Cordero viera el linaje, viera el fruto de la aflicción de su alma, viera a sus hermanos, a los nuevos hijos de Dios, y quedara satisfecho. Entonces, si esa promesa es la promesa del pacto de Dios al Mesías, como fruto de ese pacto, la herencia la recibiríamos nosotros. Cuando Él ha puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. O sea, ¿qué quiere decir? Que va a haber otros como Él. Él es el primero de un nuevo linaje de hombres. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, porque ese linaje es el fruto de la aflicción de su alma. Él murió para ver ese linaje y quedará satisfecho.
Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Y en Isaías 8, 6 al 18, están las palabras del Mesías. Ata el testimonio. Le pide a Jehová, ata el testimonio, ata la ley. Sella la ley entre mis discípulos, porque eso es lo que Dios prometió hacer. Escribir su ley en la mente y el corazón de sus hijos. En los discípulos de Jesús. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Como dice Hebreos 2, yo confiaré en él. He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová, somos por señales y presagios en Israel. ¿Qué dice el Mesías? Yo y los hijos que Jehová engendró y me dio, como discípulos, somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Esa es la promesa. Y como leemos en Juan 1, del 10 al 13, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. ¿Quién era Jesús? El testador, el creador del mundo. No porque fuera un Dios hijo, sino porque es Jehová, el único Dios verdadero. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, a su pueblo, y los suyos no lo recibieron, no reconocieron quién era él, a pesar de que Juan se los predicó. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que creyeron que el príncipe es Jehová el Señor, el Dios fuerte, el Padre eterno, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Les dio la potestad de ser hermanos de Él, ser parte del linaje de Él, hijos de Dios, engendrados por Dios como Él, que tiene escrita la ley de Dios en la mente y el corazón. Y por eso Pablo dice en Romanos 8, 28 al 30, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Cuál era la promesa de Dios? Que Jesús iba a ver linaje. Y para que viera linaje, a los que creyeran el Evangelio, tendría que hacerlos, transformarlos a la imagen de Jesús. Por eso, a todos los que llaman, a nosotros, nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y nosotros hermanos de Él, el linaje de Él. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Porque el que carga nuestros pecados es uno solo. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Los transformó a imagen de Jesús, para que Jesús vea el linaje. Y por eso en Colosenses 1, 12 al 14, Pablo dice lo siguiente: con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Dónde estamos nosotros? En el atrio, siervos del príncipe de este mundo, y bajo la autoridad del príncipe de las tinieblas. Pero dice, nos ha librado del atrio, de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo. Ya no estaba más en el atrio. ¿Dónde estaban? En la casa de Dios, recorriendo el camino angosto, puestos los ojos en Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Y esta es la promesa que se está cumpliendo y se tiene que volver a cumplir en nuestro tiempo, porque el tiempo de Dios era realidad y en nuestro tiempo tiene que volver a ser realidad. Como leemos en Apocalipsis 14, bueno, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que recorrieron el camino angosto y llegaron a la cima del monte de Sión, que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente, que tenían el sello de Dios, que eran vencedores. Y otra cosa estaba haciendo, que mientras nos transformara a imagen de Jesús, quitando la levadura y escribiendo su ley en nuestras mentes y en nuestros corazones, circuncidando nuestros corazones, Dios haría que pudiéramos andar en sus caminos y guardar sus preceptos y ponerlos por obra, por la fe. Siendo panes con levadura, podríamos hacerlo, porque esa es su promesa, porque Él haría que pudiéramos recorrer el camino. Ezequiel 36, 25 al 27. Esparciré sobre vosotros agua limpia, el agua es la de la fuente, y seréis limpiados.
De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré, para que podamos entrar en la casa de Él. Y cuando entramos en la casa de Él y nacemos de nuevo, nos da un corazón nuevo, os daré corazón nuevo. Es lo que nos da. La carne es la misma, el cuerpo es el mismo. ¿Qué nos da? Un corazón no contaminado y una mente no contaminada. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Un corazón nuevo y una mente nueva en las que Él va a escribir su ley. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne que ame de verdad. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, mi presencia. Y haré, yo voy a hacer. Esta es la promesa de Dios. Voy a hacer que un pan cocido con levadura ande en mis estatutos y guarde mis preceptos y los ponga por obra. Por eso van a descansar de sus malos caminos, de sus malas obras. Porque el que entró en el reposo de Dios descansó de sus obras, ya no las hace más. Porque en el camino que tiene que andar con Dios va a hacer otras obras. Las que hizo Jesús, siguiendo las pisadas de Jesús, llevando adelante el Evangelio de la reconciliación. Y en Jeremías 31, 33 al 34, Él promete hacer lo siguiente. Este es el pacto que haré, este es el testamento. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. ¿Qué nos va a dar? Una mente nueva y un corazón nuevo, y ahí va a escribir su ley. Y yo seré ellos por Dios y ellos serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Este es el pueblo que conoce a su Dios, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y como lo había anunciado la ley de Moisés en Deuteronomio 36, como lo cita Pablo en Romanos 10, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, porque ese es el problema del hombre, y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Ese es el resultado de tener un corazón nuevo que tiene escrita la ley de Dios, el amor de Dios, oro refinado en fuego. Y ser rico, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y por eso Jesús nos dio un mandamiento que el hombre humano no puede cumplir. Pero Dios prometió que si entra a su reino lo va a poder cumplir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Cómo? Con el amor de Dios. Y para eso tenemos que tener oro refinado en fuego. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, porque todo árbol bueno se lo conoce por los frutos buenos, y ese fruto es el amor. Por eso Juan, en 1 Juan 3, del 1 y 14, dice lo siguiente: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, en pasado, no futuro, no a la segunda venida. Mirad cuál amor ya nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, porque el Hijo de Dios tiene que tener el amor de Dios en el corazón. Si no lo tiene, es porque no nació de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos, y lo sabemos. Los cristianos eran conscientes del cambio que había en ellos, del fruto de la obra de Dios en ellos. El que no ama a su hermano permanece en muerte, todavía no nació de Dios. Y en 2 Corintios 5 y 7 Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, si realmente está en Cristo, si es discípulo de Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas, ¿cuántas? Todas son hechas nuevas. O sea, toda su mente y su corazón es renovado. Y en Gálatas 5:6 leemos, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Porque el que tiene fe en la promesa y recibe el amor de Dios en el corazón, ese amor obra. Y ese es el fruto de la fe. Por eso la fe siempre obra, la verdadera fe siempre tiene fruto. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y esa era la realidad de la iglesia primitiva. Esto no es futurismo, esto era realidad en ellos. Como dice Pablo en Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y en Romanos 2:28-29 les claro Pablo, pues no es judío el que lo es exteriormente. En el nuevo pacto,
El verdadero judío es el que es circuncidado en el corazón. Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente, en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y eso es lo importante. Ese testimonio de la iglesia primitiva es el que tiene que volver a encenderse. Y por supuesto, se va a encender en todos los hombres que tengan hambre y sed de justicia, que deseen recibir la promesa de Dios, que crean el Evangelio y le pidan a Dios. Y estas son las mejores promesas del nuevo pacto, que Dios estaba cumpliendo a los hebreos que habían entrado por el camino nuevo y vivo a través del velo. Era una realidad, no eran promesas futuras. Para ellos era una realidad. Pero como Dios les mostró por el antitexto, se perdió cuando se perdió el conocimiento de la verdad. Pero tendría que volver a revivir esa fe en medio de la iglesia adventista cuando recuperáramos el conocimiento de la verdad. Y como leemos en Hebreos 10, 1 al 22. Y aquí el autor compara la ley con el nuevo pacto, porque la ley, teniendo a la sombra los bienes venideros, porque la ley tenía un reflejo, una sombra, algo simbólico, no la imagen misma de las cosas. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan, porque eran símbolos. Y por eso los pecadores iban continuamente al templo. ¿Por qué? Porque no dejaban de pecar y no podían dejar de pecar. Lo único que podían hacer es por fe aceptar las promesas de Dios y ser salvos. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Ahora, ¿pero Dios podía limpiar sus mentes? No. ¿Podría darles un corazón nuevo y una mente nueva y escribir su ley en ellas? No, porque no los había redimido. Ahora, cuando justamente el que hizo la promesa, el testador, murió, estuvo disponible para ellos la promesa. Pero estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Seguían siendo esclavos del príncipe de este mundo. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. ¿Quién dijo, este es el pacto? Jehová. Ellos sabían que el Espíritu Santo verdadero era Jehová. Porque el que dijo esto es el verdadero Espíritu Santo de la promesa, Jehová. Porque Jehová vendría a nosotros, no es otra persona. Porque después de haber dicho Jehová, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice Jehová, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, ¿qué pasó? Ya no estaban en el atrio, ahora estaban en el tiempo en que habían sido redimidos. ¿Por quién? Por la sangre del testador. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, y esto es lo que quiere ocultar Satanás, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. O sea, una vez que somos lavados en la fuente, podemos entrar a la casa de Dios. Eso es lo que dice el autor de Hebreos. Y está llamando a sus hermanos a acercarse para que Dios cumpla en ellos la promesa de poner sus leyes en sus corazones y escribirlas en sus mentes y darle un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Estas son las promesas que aún están disponibles para todas las vírgenes que arreglen sus lámparas y busquen, encuentren y entren por la puerta estrecha al lugar santuario de Dios, mientras las puertas se encuentran aún abiertas, mientras aún se dice hoy. Y no solo eso, que recorran el camino hasta llegar a su final, hasta ser puestas como panes y levadura en la mesa de los panes, la proposición de Dios, como dice el autor de Hebreos en Hebreos 3, 14 y 15. Porque somos hechos participantes de Cristo. Somos hechos parte del reino de Cristo y parte del cuerpo de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. O sea, porque ellos habían creído en la verdad, el evangelio verdadero. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, ¿no? Porque mientras la puerta está abierta,
uno libremente se puede ir. Pero hay que mantenerse firme, retengamos firme hasta el fin nuestra confianza al principio, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y en Hebreos 4, 1 al 3 dice lo siguiente, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa entrar en su reposo, porque ellos habían entrado y aún estaba abierta, y se va a cerrar. Y cuando venga Jesús en la segunda venida, la puerta va a estar cerrada. Y eso es lo que quiere Satanás. Que creamos que esto es algo futuro, que recién ahí, no, mentira. Permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos otros parezcan no haberlo alcanzado, y el ángel de la Odisea no lo alcanzó. Pero los que hemos creído, por eso el ángel de la Odisea tiene que oír la verdad, por eso habría un ángel que tendría nuevamente el evangelio eterno y se la predicaría, pero los que hemos creído entramos en el reposo, y el ángel de la Odisea tiene que entrar para poder recorrer el camino angosto. Y en Hebreos 4:10 dice, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado sus obras como Dios de las suyas. Y eso es lo importante, porque el que entra al templo de Dios ya no anda en sus caminos, está recorriendo el camino angosto que Dios preparó, el camino a santidad. Y en Hebreos 12, 1 y 2 leemos, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia. ¿Dónde? En el atrio. Pero Dios pagó nuestra redención. Esta paga. Podemos dejar todo eso y entrar al reino de Dios. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. ¿Cuál es nuestro ejemplo? Jesús. El autor y consumador de la fe. Por eso el que tiene la fe de Jesús puede llegar a tener testimonio de Jesús, pero si no tenemos la fe de Jesús, es imposible que lleguemos a ser como Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. ¿Por qué murió? El testador, por el gozo puesto delante de él. ¿Y cuál es ese gozo? Nosotros. Menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios, para oficiar el continuo favor nuestro. Esa es la promesa. Estas son las promesas que eran una realidad y que nosotros tenemos que vivir. Y que los 144.000 sellados habrán vivido y habrán vencido por la fe. Y llegarán a tener la fe y el testimonio de Jesús. Que Jehová los bendiga y los guarde, y los guíe a toda verdad, y que tengan un hermoso sábado y puedan ser hechos parte del templo de Dios y columnas en el templo de Dios. Y parte de la esposa del Cordero, que sean puestos en la mesa de los panes a proposición de Dios. Porque ese es el gozo de Jesús, para eso murió. Y todo aquel que tenga hambre de justicia va a ser saciado. Nuevamente, feliz sábado.